Buenas noches, Dios les bendiga y guarde. Les habla Ruth Ramírez para servirles. Estoy aquí para darles una palabra que el Señor me ha puesto. Y bueno, espero que pongan atención porque esta es la palabra de Dios. Y Dios será quien hable en este momento. La palabra de Dios en San Mateo 10:5 dice así. El título: Misión de los 12. Dice la palabra del Señor en San Mateo 10:5, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor en San Mateo 10:5 al 15. Aquí claramente el Señor nos habla que la palabra del Señor es por gracia. Aquí el Señor Jesús instruía y daba el mandato era predicar a los discípulos, a los apóstoles, y claramente les decía que sanaran enfermos, que resucitaran muertos, limpiaran leprosos, echaran fuera demonios, y dijo de gracia. Aquí claramente dice que no se proveyeran de oro, ni plata, ni cobre, ni siquiera en los cintos, en los cinturones, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. La palabra del Señor es muy clara, pero desgraciadamente hoy en día, tristemente, muchos llamados pastores, sobre todo, son los que se han estado lucrando de la palabra del Señor y han tomado lo que les conviene conforme a sus propias conveniencias, pero no están haciendo lo que Dios manda y ordena en su palabra. Es por eso que hoy vemos que están las pandemias, porque en realidad a mí el Señor me reveló en oración, parte oración y parte un sueño, y Dios me mostró que el COVID en realidad son demonios que atacan los pulmones, que atacan al ser humano. ¿Pero por qué? Porque es un juicio y un castigo que ha venido a la gente por su maldad. Hoy en día hay tanta maldad por todos lados, en las locaciones de iglesias hay mucha gente, que la maldad no solo se ve en los que se reúnen, que son nuevos, sino que tristemente hay mucha maldad aún en los pastores. Mucha maldad. ¿Por qué? Porque han sacado de sus vidas al Señor. Si alguna vez Jesucristo moró en su espíritu, lo han sacado por amor al dinero, por amor a las riquezas, a los lujos. Son personas que están llenas de envidia, de celo, competencia, buscan fama, buscan tener el poderío sobre la grey, pero no. El Señor manda, aquí claramente el ejemplo está de sus discípulos, que Jesucristo mandó a predicar el evangelio sin pedir nada a cambio.
porque como en otros pasajes bíblicos vemos que dice que la ofrenda es voluntaria. Ustedes pastores, pastoras, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, llamados apóstoles y cuánta persona se dedique a servir al Señor, en primer lugar tienen que comerse toda la Biblia de pies a cabeza una y otra vez. Es decir, orar, escudriñarla, leerla de pies a cabeza y tomar toda la palabra que Dios manda para hacerla, no lo que les convenga. Porque muchos piensan que hagan lo que hagan van a ir con Cristo, con Jesús, con Dios a reinar. No, señores. La palabra del Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor me ha estado tocando a dar esta palabra para que ustedes se arrepientan. Ustedes pastores, ustedes que lucran con la palabra de Dios, se arrepientan antes que sea muy tarde. Porque saben una cosa, el infierno está lleno de muchos que conocieron a Jesús, que predicaron su palabra, que sanaron, que sacaron demonios, pero amaron al dinero, amaron las riquezas. Y Dios no puede ser burlado, ¿me entienden? Así es que yo los exhorto en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios Padre Todopoderoso, que se arrepientan, que dejen de lucrar, que dejen de pedir dinero, porque si muchos piden el diezmo, que eso fue en el Antiguo Testamento, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el nuevo pacto que Jesucristo vino a hacer con su derramamiento de sangre y pasó por la cruz para pagar por nuestros pecados. Antes se mataban animales como sacrificio de los pecados, pero hoy en día el único que murió en la cruz fue nuestro Jesucristo y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los que vienen a Él. Entonces ya no hay más rituales, ya no hay más matanza de animales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están ustedes practicando algunos mandamientos que están en el Antiguo Testamento? ¿Acaso ustedes matan animales para pecados? Jesucristo es el que vino a morir, pero muchos hoy en día lo siguen haciendo como un ritual para lucrar, para ganar dinero. A mucha gente que lucra con el diezmo. ¿Y qué hacen? Enriquecerse, irse de viaje, de paseo, pasan la gran vida. Pero saben una cosa, se los digo ahora en el poderoso nombre de Jesús, que si ustedes no se arrepienten, su lugar será el infierno. Porque muchos que Dios les ha llevado al infierno, que han tenido que sufrir unas horas, minutos para ver el infierno, porque Dios está hablando a la gente que se arrepienta. Han visto muchos pastores, muchos cristianos cantantes que han lucrado con la palabra del Señor, que se han enriquecido. Por ejemplo, los pastores vemos que muchos piden diezmo, pero no se conforman con eso. Venden todo lo que pueden, venden aceites ungidos, muchos hacen dinero vendiendo comida en la propia iglesia, en la propia locación de iglesia. O sea que los diezmos los usan para su beneficio, para sus lujos, pero no los usan para darle al evangelista que vino a predicar, para el profeta que vino a profetizar, No, esa gente que abre locaciones, los pastores, pastoras, se agarran el diezmo para ellos, para sus lujos, para sus viajes, para sus riquezas, para comer, beber, andar en buenos carros, tener buenas casas, terrenos. Y claro, cuando un evangelista viene a predicar, o un pastor, o un cantante, o un profeta, ¿qué hacen? Le piden otra vez al rebaño, a las ovejas. Y ellos se meten todo el diezmo para sus lujos. Miren, el infierno va a ser su propio lugar. ¿Saben por qué? Porque si bien ustedes piden diezmo, pero ustedes no lo administran conforme el Señor manda en su palabra. Ustedes no hacen como Dios manda en su palabra. Porque el diezmo es para que haya alimento en la casa de Dios, dice. Porque si ustedes tienen que leer la Biblia, ustedes tienen que saber. El diezmo, como dice, que haya alimento en mi casa. Pero no alimento espiritual, se refiere al alimento físico. Entonces, por eso es el diezmo. ¿Para qué? Para que cuando haya servicio de culto, como dice el Señor, mi casa es casa de oración, entonces se reúnan después a comer, después de que comen palabra de Dios, palabra espiritual, se reúnan a comer ahí, todos a comer. ¿Y qué hacen hoy los pastores?
Yo no he visto ningún lugar donde den comida, donde después del servicio les den comida, bebida, les den alimentos si alguno está necesitado. No, se clavan el dinero. Eso es algo que el Señor lo tiene cansado, ver tanta mercadería de su palabra. Porque si vemos en la Biblia, Jesucristo jamás mandó a pedir dinero ni pidió a nadie. Cuando a Jesucristo, al Señor Jesús, lo seguía mucha gente por todos lados, Él dio de comer a la gente, a 5,000 personas, multiplicó el pan y los pescados y les dio de comer. Pero yo nunca en la palabra de Dios, en la Biblia, nunca he visto que Jesús dijo, pidan dinero, pidan diezmo, pidan ofrenda. El Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús sería concedido cuando Él partió de aquí de este mundo. Que todo lo que pidiéramos en oración conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús sería concedido. Entonces, ¿por qué hoy piden? Sobre todo esos pastores que están multimillonarios, enriquecidos. ¿Qué tanto piden? ¿No se hartan de dinero? Pero al necesitado no le ayudan, al que está en la calle, miserable, en borracheras, en alcoholismo. No van y le predican, no van y le dan ropas limpias, no van y le dicen, te llevo al médico a desintoxicarte, no van y le dicen, te regalo una Biblia. No, son incapaces de dar nada. ¿Por qué? Porque son mercaderes de la fe. Pero esos mercaderes van a ir al mismo infierno porque la palabra de Dios lo dice y ustedes deberían de saberlo. Ustedes piensan que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Basta ya de hacer riquezas a costa del diezmo que ni siquiera lo administran conforme a la voluntad de Dios. Como les digo y les vuelvo a repetir, se clavan todo el diezmo para sus deleites. Viven multimillonarios, pero cuando viene un evangelista, un profeta, un pastor a predicar, le piden al pueblo, pero el diezmo del diezmo no le dan, y ustedes deberían de administrar ese diezmo conforme a la palabra de Dios. El diezmo darlo a los necesitados, a los pobres, para comprar Biblias, para regalarlas, para donarlas, para darle al necesitado ropa, comida, alimento, abrigo, para ayudarle si es que tiene necesidad de pagar renta, para ayudarle en lo que necesite. Para eso es el diezmo, para darle a los que vienen a predicar, los evangelistas, profetas, cuando vienen otros hermanos a visitarnos, para ayudarles con su viaje, con su pasaje, con alimento, con hospedaje. Pero no, se lo clavan todo. Y el diezmo es una práctica que no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice claramente ofrendas voluntarias. Ahí no dice que pidan diezmo, no dice, el Señor Jesús nunca pidió diezmo, el Señor Jesús nunca pidió nada. Él tenía un tesorero que, por cierto, se perdió. ¿Por qué? Porque nunca entregó su corazón al Señor a pesar de que convivió con Él, de que fue su discípulo. ¿Y qué fue? Se perdió. Por eso muchos se pierden como Judas. Por eso muchos están perdidos porque aman el dinero y las riquezas. Pero Jesucristo nunca pidió dinero. Jesucristo nunca dijo, denme dinero. Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos apóstoles a pedir dinero. Dijo Él cuando se fue de este lugar, dijo, pidan al Padre lo que pidieren al Padre conforme a su voluntad del Padre. En mi nombre yo os concederé. Pero bueno, ya ustedes le darán cuentas a Dios. Y si ustedes no se arrepienten y no entienden, un día ustedes sabrán lo que hacen y un día no culpen a nadie de que lleguen al infierno porque ustedes no han hecho la palabra de Dios. No han hecho como han. Tristemente, hoy en día yo he visto muchos que venden la palabra, cobran, exigen diezmo, piden ofrenda y hacen negocios. Dicen, ay, vendemos comida para la obra de Dios. Qué sinvergüenza son, encima de que le sacan al pueblo el diezmo, la ofrenda. Y hasta venden comida, venden los aceites ungidos. Cuando la palabra del Señor dice que haya suficiente alimento en mi casa, para eso era el diezmo en el Antiguo Testamento, porque comían en la casa, se reunían los hermanos, las hermanas a tomar el pan, a tomar el vino, que es el cuerpo de Cristo, el pan, que es la sangre de Cristo, el vino. Y todos comían. Por eso el Señor dice en el Antiguo Testamento que era el diezmo para que hubiera suficiente alimento, para que comieran y llevaran a sus casas. Porque Dios quería que todos fueran enriquecidos espiritualmente y también en lo que necesitaran. Mas, sin embargo, ¿qué ha hecho la humanidad? Torcer las escrituras, porque no temen,
Pero si ustedes no hacen lo que Dios manda en su palabra, si ustedes no hacen lo que Dios manda, ustedes estarán en el infierno ardiendo, una eternidad en el lago de fuego. Así que los exhorto a que se arrepientan, a que dejen de amar el dinero, dejen de pedir. Jesús nunca pidió dinero. Los apóstoles, los discípulos nunca pidieron dinero. Ellos daban la palabra por gracia, como les acabo de leer aquí en San Mateo. Y en Lucas también habla. Ustedes malinterpretan cuando dice el obrero es digno de su salario. Cuando dice es digno de su salario, es digno de su alimento, quiere decir que, por ejemplo, si un hijo de Dios va a predicar, que Dios le ha mandado, porque hoy en día muchos se autonombran pastores, evangelistas, profetas, cantantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se ponen pastores y pastoras? Porque el abuelo se los mandó, porque el vecino, etcétera, etcétera, fulano, mengano, le dijo, abre tu locación de iglesia, ábretelo. Pero ¿fue Dios quien te mandó o fue el hombre? Porque cuando nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Padre Eterno levanta a alguien para servirles, es Él quien lo ordena, lo prepara y le da todo para que le sirva, porque es Dios quien prepara a la gente que le sirve. Y Dios, cuando manda a un verdadero hijo de Dios, lo manda para que haga su voluntad, no para que lucre con el dinero. Pero hoy en día vemos que muchos irán al infierno, por eso vemos que hay tanta pandemia, tanta enfermedad. Como les decía, Dios me reveló en oración que el COVID son demonios que entran en la humanidad. Pero ¿saben por qué? Porque andan en pecados, en múltiples pecados, sin arrepentirse, sin ponerse a cuentas con Dios. Y Dios permite esta pandemia porque ya que no aman a Dios, que se han deleitado en el pecado, en la maldad, en el odio, en el amor al dinero, haciéndose arrogantes, soberbios, después de que ya le conocen, Dios permite que vengan esas pandemias que son demonios que vienen a destruir a la humanidad porque le han dado la espalda a Dios. Porque si ustedes hicieran conforme a la palabra, como dice el Señor, llevad mi yugo y mi carga que es ligera. Si Dios nos pone mandamientos es porque es la voluntad de Él por el bien de nosotros, porque Dios es un Dios de orden. Dios impuso sus leyes y mandatos para vivir una vida espléndida, una vida excelente, a la manera de Dios, pero que hay hoy en día mucha gente se mata, se droga, se alcoholiza, violan, matan, está la gente depravada por redes sociales, pornografía, prostitutas, depravación en videos, en caricaturas, en redes sociales, en Facebook. Facebook está lleno de demonios usados, encarnados en personas que le sirven a Satanás, que el Señor Jesús los reprenda. Pero nadie quiere hoy escudriñar una Biblia, nadie quiere orar, nadie quiere irse a una locación. En parte son culpables los pastores y ¿saben por qué? Porque han lucrado con la palabra de Dios. Han lucrado porque Dios es un Dios que da en abundancia, Dios del oro, de la plata, de las piedras preciosas. Porque Dios pone el querer como el hacer cuando ya uno es cristiano para dar en la obra de Dios. Y muchas personas no están ciegas como ustedes falsos pastores creen que lo están. Se dan cuenta de todo. Se dan cuenta que ustedes están errando y por eso no vienen al redil del Señor. Por eso no vienen a reunirse. Por eso. Porque ustedes son tan culpables. Porque se enriquecen. Yo he visto cómo se enriquecen. Yo he visto cómo gente vende los aceites ungidos. Venden comida. Hacen negocio en las locaciones de sus iglesias, están locos por el diezmo, por el dinero, se les ve a más no poder. Y ellos van a ir al mismo infierno porque Dios no puede ser burlado. Por tantos años hay gente que se enriquece pidiendo y aún así no se sacian, están llenos de envidia, de ambición, competencia, egoísmo, están llenos de maldad porque Dios no han sido habitación de Dios, sino guarida de demonios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero, las riquezas, los lujos y usan el nombre de Dios en vano en sus locaciones de disque iglesias, venden todo. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos tenemos que trabajar para comer, pagar renta, luz, gas, agua, comida, vestimenta, etcétera, etcétera, mantener nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? Pero ¿por qué no trabajan con sus manos? Para que den por gracia la palabra de Dios, para que den por gracia lo que es la palabra de Dios.
sanar enfermos, resucitar muertos, sacar demonios. Por gracia, dice el Señor, por gracia. Les vuelvo y les repito, Jesús nunca mandó a cobrar ni cobró nada. A Él le daban ofrendas y Judas las tenía. Él era el tesorero, pero se perdió porque el dinero corrompe. Pero a los verdaderos hijos de Dios, los elegidos, los que verdaderamente temen hacer el mal, los que verdaderamente aman al Señor y quieren agradarle, no se dejan corromper porque tienen al Espíritu de Dios en todo tiempo, porque han entregado el corazón, su ser al Señor de verdad, a Jesús, a nuestro Padre que nos ama tanto. ¿Acaso no ven cómo Dios nos da el sol gratis, la lluvia, la nieve, el aire, el viento? Todo lo que Dios da es gratis. ¿Por qué no hacen la voluntad de Dios? ¿Qué se llevarán cuando se mueran? Pastores, falsos pastores que lucran con la palabra del Señor, aquellos que andan cantando por dinero, que evangelizan por dinero, que profetizan por dinero, no por amor a Dios y a las almas. ¿Qué se llevarán cuando mueran? Nada de este mundo nos llevaremos. Todo es dado por basura, como decía el apóstol Pablo. No es que sea basura ni apreciemos lo que Dios nos da, pero no podemos hacerlo nuestro ídolo, nuestro tesoro, las cosas materiales. Es más importante amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo y a Dios como nuestro Dios verdadero, y no tener las cosas materiales como un Dios ni como un ídolo. Así que esta palabra es la que les manda el Señor. Arrepiéntanse porque Jesucristo, el Señor Jesús, un día vendrá y se llevará a los suyos y la gran tribulación vendrá. Y Dios está limpiando la tierra y no va a descansar el Señor porque ya perdió la paciencia, se le agotó la paciencia a nuestro Padre. Por Jesucristo que intercede ante el Padre es que no hemos sido consumidos todavía. Dios está extendiendo en breve el tiempo porque Él vendrá. Y el que no esté preparado se va a quedar a la gran tribulación donde muchos se perderán. Porque si ahora con una pandemia no se acercaron a Dios, sino que creen que una vacuna los puede salvar, ustedes si viven es por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. No crean que es una vacuna que los ha salvado, porque muchos vacunados se han muerto. Pero den gracias a Dios ustedes que aún quedan vivos, y arrepiéntanse ahora. Hagan la voluntad de Dios, vivan la voluntad de Dios. Si no la van a hacer, no abran locaciones de iglesias, porque más se van a condenar. Escudriñen la Biblia y hagan lo que Dios manda y ordena, y tendrán tesoros en el cielo y un galardón, la vida eterna con Dios, que vale la pena. Pero no sigan lucrando, no se hagan abominables. Dios no nos ha mandado a ser mendigos, a mendigar dinero, a lucrar, a pedir el dinero. No, señores, las ofrendas son voluntarios. Las ofrendas son voluntarias, recuerden, no tienen que exigir a nadie dinero, porque Dios es el que pone el querer como el hacer para dar lo que uno necesita, porque Dios ve lo que necesitamos y Dios nos provee más de lo que necesitamos. Pero irán al infierno si ustedes siguen lucrando con su palabra, vendiendo comida, vendiendo aceites ungidos, pidiendo el diezmo, exigiendo el diezmo, la ofrenda para sus deleites, porque no lo administran ni siquiera como Dios manda en el Antiguo. Mas ahora estamos en el Nuevo Testamento, el pacto que Jesucristo vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Así que dejen de hacer mercadería si ustedes quieren ser salvos realmente. Porque el Señor Jesús le dijo al rico, vende todo y dalo a los pobres, sígueme. Y él no quiso seguirlo. ¿Por qué? Porque amó sus riquezas. Por eso Jesús dijo, muchos ricos les será muy difícil entrar al reino de los cielos, porque es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico se vaya al reino de los cielos, porque aman las riquezas. Entonces, ¿qué clase de pastores son ustedes? Eso es abominable, es nauseabundo lo que hacen, pedir dinero. Dejen de ser sinvergüenzas, porque el mismo infierno será su destino y el lago de fuego con el diablo que le han dejado entrar en su ser. Dejen de usar el nombre de Dios en vano. Si ustedes van a predicar de Cristo, ustedes tienen que dar ayuda a los que le predican. Ustedes tienen que ver por ellos, qué necesitan, qué les hace falta. Ese es el pastoreo. Amar a Dios y a las ovejas, a los hermanos, a las hermanas, a los incrédulos, ver quién necesita algo, darles lo que necesitan. Darles el pan, darles el alimento espiritual por gracia, darles cobijo, ropa, ayudarlos en sus necesidades.
Ese es el pastoreo. Y educarlos en la palabra de Dios, enseñarles a amar a Dios. Muchos dicen que no hay doctrina, algunas sectas demoníacas que también se han visto por ahí, que no hay doctrina, que no hay enseñanza. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia está llena de enseñanza y de la doctrina de Dios, porque Dios es un Dios para disfrutarlo, pero también para hacer su voluntad. ¿Y cómo la sabremos si no escudriñamos la Biblia, si no escudriñamos las enseñanzas y la doctrina que Jesús nos dejó, que Dios nos ha dado a través de esas personas que hicieron la Biblia? Cuidado con muchas sectas, con muchas herejías, con muchos negocios. Dios no se le escapa nada. Dios es un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo ve. A Él no se le escapa nada. Y esa gente que ha lucrado con la palabra de Dios, que no la ha dado por gracia, se van a ir al mismo infierno. Dios me mostró antes de la pandemia cómo iba a limpiar la tierra. Vi calles llenas de muertos, llenas, arrastradas por escombros, por aguas, por inundaciones, terremotos, sismos, erupción de volcanes, enfermedades. Vi mucha gente y Dios me mostró que era gente que se deleitaba en el pecado, en la maldad, en la mercadería inmunda, y también esos mercaderes que lucran con el nombre de Dios, que piden diezmo, exigen diezmo, el dinero los tiene locos, tuercen la palabra, son abominables, envidiosos, celosos, competitivos, egoístas, divisionistas. Todos ellos van a ir al mismo infierno y al lago de fuego si no se arrepienten ahora, si no hacen la voluntad de Dios. Dios me mostró eso, que Él iba a limpiar la tierra, y me lo dijo: voy a limpiar la tierra porque es necesario. Y me mostró todo lo que estaba, muchos muertos, calles llenas de muertos por inundaciones, por la pandemia, en hospitales, en calles. Viene mucha muerte todavía. ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido ni con la pandemia. En las escuelas no les permiten orar ni leer la Biblia, ni siquiera les permiten orar a los niños. Es triste ver cómo los niños cargan una pistola en las escuelas, en su mochila, para matar. Pero es triste que no permitan que un niño lleve una Biblia, que un niño no le permiten ni orar. A mi niño le prohibió la maestra orar en la escuela. Eso es una abominación. Por eso es que Dios ha permitido que se maten en las escuelas. ¿Por qué? Porque a Dios lo han sacado, a Dios no lo quieren en las escuelas. Dios lo tenemos que llevar donde quiera que vayamos y orar en donde quiera que estemos, porque Dios es la vida, Dios es el soplo de vida. Dios es como el oxígeno. Nosotros no podemos vivir sin un instante que no respiramos. Dios es nuestro aliento de vida, nuestro oxígeno. Es como el agua, como la comida, pero más es como el oxígeno, como el aire que respiramos. ¿Quién puede aguantar más de 10, 20 minutos sin respirar? Así es nuestro Dios. Tenemos que comerle y beberle y respirarlo como el oxígeno que necesitamos cada día. Orar por lo menos, ya que no permiten siquiera leer la Biblia en las escuelas. Deberían de permitirles orar a los niños. Por lo menos a mi hijo le he dicho que ore en secreto, porque sin Dios, ¿quién lo va a ayudar cuando yo no lo vea? Y si no encuentra una persona que lo ayude, pero yo sé que Jesucristo lo ayudará y que los ángeles también. Por eso debemos clamar al Señor y orar y enseñar a nuestros hijos a orar, a leer la Biblia, escudriñar las Escrituras y bautizarlos, y no estar atentos a un pastor, a una pastora, etcétera, etcétera, porque la gente puede fallar, pero hay que meterse con el Señor, hay que darle la prioridad en todo a nuestro Dios, escudriñar las Escrituras, orar en nuestro tiempo. Y una cosa que les recuerdo: Dios no es religión, ni negocio, ni mercadería. Dios es vida eterna. Dios es nuestro creador. Él nos creó, nuestro Padre, y mandó a Jesucristo para recobrar la humanidad perdida, que se dejó engañar por Satanás, por el diablo. Que el Señor Jesús lo reprenda. Pero Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin Él. Así que enfóquense en el Señor Jesús, pastores. Enfóquense en ser un vivo testimonio de nuestro Dios. Enfóquense en hacer la voluntad del Señor y dejen de enriquecerse y lucrar. Dejen de exigir el diezmo si ustedes no lo administran como en el Antiguo Testamento está escrito. Las ofrendas son voluntarias. Que les arda la cara cuando ustedes van a pedir dinero. Glorifiquen al Señor dando por gracia.
trabajen con sus propias manos decente y honestamente para dar, regalar Biblias, donar Biblias y hablarle a alguien la palabra sin necesidad de pedirle dinero. Cuando Dios pone el querer como el hacer de alguien que dé ofrenda, es porque Dios así lo ha permitido, Dios así lo quiere. Pero no exijan porque están alejando a mucha gente del Señor, de Dios, y Dios no mandó a pedir dinero. Dios no vino a exigir dinero, así que dejen de lucrar, porque el mismo infierno y el lago de fuego será su lugar eterno. Así que pongan atención a esto y basta de tanto que están lucrando. Porque como en aquel día el Señor me reveló las calles llenas de muertos, porque dijo: es necesario, voy a limpiar la tierra. Dios está asqueado de las mercaderías inmundas. Vemos cómo Satanás vende vicios, drogas, alcoholismo para destruir la humanidad. Pero los que están en un altar, en un púlpito, destruyen también, porque conociendo las escrituras de Dios, invocando su nombre y orando, corrompen las almas porque piden el dinero, exigen el diezmo, exigen el dinero para sus deleites. Ni siquiera lo administran conforme al Señor. Ni siquiera hacen conforme a Dios. Nada hacen conforme a Dios. Eso es terrible, es abominable ver todo eso. ¿Hasta cuándo, generación maligna? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo harán la voluntad de Dios? Y bueno, esta es la palabra que el Señor me ha dado. Así que si ustedes no la toman, es muy su problema, porque yo cumplo con hablarles la verdad. Como les digo, Dios está cansado y Él me dijo que Él iba a limpiar la tierra. Pude ver mucho muerto. Después Dios me mostró cuando la tierra estaba limpiada, cómo estaba tranquila. Porque hoy en día las personas se drogan por la calle, por los parques, fuman marihuana, cocaína, se meten, se drogan en los parques, las calles, enfrente de las casas, se alcoholizan, se drogan, hacen de todo lo que no está bien, por parques, calles, todos lados. Y que hay accidentes, violaciones, crímenes, asesinatos. En vez de que alaben al Señor, adoren al Señor, hagan deporte, ya en un parque uno va para oler toda esa porquería, para ver gente drogándose y fumando. No, señores, eso está terrible. Por eso mucho crimen, mucha violación, mucha gente perversa. Violan a sus niños, a sus niñas, matan a sus vecinos, adulteran, fornican, porque la gente está endemoniada, pero no toman en cuenta a Dios, no oran, no leen la Biblia. Y muchos pastores como ustedes, corruptos, falsos. Por eso la gente no se acerca a los lugares, porque en vez de encontrar palabra de vida, solamente van y les explotan el dinero. El mundo explota el dinero, los lugares de vicios, los centros de vicios. Por eso venden porquería y media, para destruir la humanidad y para enriquecerse ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos para enriquecernos con nada ni con nadie, sino para que llevemos la palabra de Dios